Tema 4, los Borbones, la Guerra de Sucesión y los decretos de nueva planta. Bueno, ¿cuáles son las causas de la Guerra de Sucesión? En primer lugar, el problema de herencia entre los Borbones, que son Francia con Luis XIV, el Rey Sol, y los Habsburgo, que son los Austrias o del Imperio Austrohúngaro con Leopoldo I. Carlos II deja España a Francia, a los Borbones, en su testamento, pero Leopoldo I de Austria se queja porque los austrias habían sido los que habían gobernado históricamente en España y aparte porque tanto las dos hermanas de de Carlos II, una estaba con Francia y la otra estaba con Austria-Hungría. Entonces, por su lógica, ambas tenían derecho a heredar Francia. Cuestión, que Inglaterra, que siempre está en todo, se queja del poder y de la hegemonía que tendría Francia si tuviera no solo Francia y todo su poder absoluto en Francia, sino que también tendría España y todo el resto del mundo. Entonces, porque tendría América y posesiones dentro de Europa y tal. Entonces, se declara la guerra. ¿Cómo son los contendientes? Inglaterra más el Imperio Austrohúngaro, más Portugal, más Saboya, más algunos países más, se enfrentan contra Francia y España. En Francia a todo esto está gobernando el nieto de Luis XIV, que es Felipe V. En 1705 muere Leopoldo I, que era el rey, y su primogénito, que es José I, reina hasta 1711. En 1711, José I, que es el hermano mayor de Carlos, que es el hijo de Leopoldo, que sería quien habría heredado el reino de España, muere en guerra. Así que Carlos de Austria, que era el representante de Austria para España, se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este momento Inglaterra decide que ya no quiere apoyarlos porque si no Carlos va a tener muchísima hegemonía y muchísimo poder, por lo que decide firmar la paz. Paréntesis. Dentro de España, Castilla y Aragón estaban en guerra. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque Castilla quería a los Borbones, que era Felipe, que era el que estaba reinando, y Aragón quiere a los Austrias, porque los Austrias respetaban sus fueros. Los fueros eran privilegios que tenían Aragón, Valencia, Cataluña, todos ellos tenían fueros. Hay varias batallas, entre ellas Almanza en Albacete, Brihuela con B larga y Villa Viciosa con B corta las dos veces. Y en 1710, con estas dos últimas batallas, los castellanos entran en Aragón. Así que finalmente, lógicamente ganan los castellanos porque están con Felipe, que es el rey. Bueno, volvemos a la guerra más grande de todas, la guerra de sucesión. Inglaterra decide firmar la paz. Entonces tenemos los tratados de Utrecht y Rastatt. Felipe, que es Felipe V, el nieto de Luis XIV, se queda reinando en España con la dinastía borbónica. Los austrohúngaros se quedan posesiones de España en Europa, compensaciones territoriales, que son todo el resto de las posesiones que tiene España, como Flandes, Nápoles, Milán, Luxemburgo, todo eso se lo queda Austria por compensación. Saboya se queda con Sicilia e Inglaterra, que siempre tiene que ganar, se queda con Menorca y Gibraltar, que son dos puntos estratégicos, y con dos permisos. El primero es el navío de permiso, que le permite comerciar con colonias de España mandando un barco de 500 toneladas. El segundo es el asiento de negros, que le permite llevar 4.800 esclavos negros por año a la América española. Bueno, entonces, con Felipe V, en el gobierno tenemos los decretos de nueva planta. Por empezar, Felipe V quiere convertir a España en una monarquía absoluta, así como está en Francia. Con esto consigue una centralización de poderes, centralización de una cultura y de idiomas. Esto se unifica usando a Castilla como ejemplo. Toma unas medidas de reforma centralizada, uniformidad de territorios, cambia los virreyes por corregidores, que son alcaldes, y genera un cargo nuevo que son los intendentes de cada provincia, si no me equivoco. Se crea el censo y una reforma económica, desaparecen los virreinatos, como dije, divide al país en partes iguales, se crea un impuesto único, el castellano es el idioma oficial
Y, muy importante, se eliminan los fueros de Aragón, de Valencia y de Cataluña entre el año 1707 y 1716. ¿Qué pasa? País Vasco y Navarra también tenían fueros, pero como habían apoyado a Felipe durante la guerra entre Aragón y Castilla, entonces se mantienen sus fueros. Otra medida que había tomado Felipe V fue suprimir todas las cortes, menos la de Castilla, la cual pierde poder, es más un organismo simbólico. Y el organismo que realmente funciona son las secretarías de despacho, que es como un ministerio, que sería el gabinete de gobierno. Y en el nivel local, como ya hablé, son los corregidores. Esa sería la política de Felipe V con los decretos de nueva planta. Tema 4. Reformas administrativas. Estos son los decretos de nueva planta con Felipe V. Los objetivos de los decretos de nueva planta son uniformizar España utilizando a Castilla como centro, lo que se llama centralización, unificando el idioma, las leyes, los impuestos y terminando la aduana, como dijimos en 1714. Otro objetivo fue castigar a Aragón por oponerse en la guerra, quitando los fueros. Sin embargo, País Vasco y Navarra no les quitaron los fueros porque habían apoyado a Felipe V, lo que generó una problemática en el futuro. ¿Cuáles fueron las acciones de los decretos de nueva planta? En primer lugar, se separó el territorio en intendencias y capitanías generales, que se corresponderían más o menos con provincias y comunidades. Y el capitán general, su poder era militar y judicial. En segundo lugar, se eliminan los consejos y se crean secretarías de despacho, que son ministerios que reemplazan los consejos. Hay 6 secretarías, entre las cuales están las de Indias, la de Haciendas y la militar. Por último, se quitan los virreyes y se reemplazan por corregidores. Tema 4. Reformas en la agricultura. La agricultura era la principal actividad en este momento a la que se dedicaba el 80% de la población. Era una agricultura de subsistencia que dependía mucho del clima. Entonces, a mal clima había hambrunas, aumentaba la mortalidad y se generaba una crisis de subsistencia y revueltas. La mayor parte de las tierras eran amortizadas, es decir, eran de los nobles o del clero o de los ayuntamientos. Estas tierras no se podían ni comprar, ni vender, ni dividir y eran latifundios. Estaban, por ejemplo, en el sur de Castilla o en Andalucía. Esas tierras se transmitían en herencia a los hijos mayores de las familias y se llamaban mayorazgos. La corona, la nobleza y la iglesia eran titulares de señoríos, extensas posiciones sobre las que recibían cuantiosas rentas y ejercían jurisdicción, en lo que se diría señores feudales. Aunque existían agricultores propietarios en algunas zonas, como Cantabria, Asturias, País Vasco y Castilla, la mayor parte del campesinado era arrendatario o jornalero. Las condiciones de los campesinos eran muy duras, especialmente para los jornaleros que dependían de un mísero salario. El cultivo principal eran los cereales, el trigo, y el producto principal el pan, y tenían unas técnicas de cultivo muy arcaicas. Para revertir esta situación, se basan en la teoría económica de la fisiocracia, que decía que la mejor actividad económica era la agricultura, por encima de la industria y del comercio, y se hacen 7 reformas. La primera, Jovellanos hace un estudio llamado Informe para la Ley de Reforma Agraria. La idea principal es mejorar el reparto y la propiedad de la tierra y eliminar latifundios. Intenta que existan más pequeños y medianos propietarios. No se pudo llevar a cabo por la resistencia de los nobles y del clero. Punto número 2. Nuevos productos y cultivos industriales como el algodón. Esto da privilegio a Cataluña, pues tiene una gran industria textil de algodón en perjuicio de la industria lanera. Hablando de la industria lanera, punto número 3 es suprimir los privilegios de la mesta, mejorar su agricultura y ya no se da tanta importancia a la ganadería, y nuevos sistemas de regadíos, canales para el riego y para transportar productos. Esto se hace, por ejemplo, en el Canal Imperial de Aragón y el Canal de Castilla. Son canales por los que pueden pasar pequeños barquitos. En punto número 5 tenemos repartos de tierras de los ayuntamientos. Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha. O sea, las tierras de los ayuntamientos que eran latifundios se reparten a pequeños propietarios. En sexto lugar tenemos a unos almacenes, una reserva de grano que se dio ante las quejas de campesinos en épocas de malas cosechas. Y por último, el punto número 7 es la política de población con Carlos III.
las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Ante la cantidad de territorios despoblados y la necesidad de aumentar la producción agraria, se llama a Pablo de Olavides como intendente de Andalucía en 1767 y se le pide que poble los territorios andaluces, como La Carolina, La Carlota, Santa Elena, Guarromán y Aldea Quemada, todo junto. El objetivo era mejorar zonas de cultivos y roturar tierras desiertas para cultivar, evitar robos y bandolerismo y favorecer la seguridad del tráfico, pues habían personas y mercancías que circulaban por Andalucía. Se fomenta la agricultura y la industria en esta zona con esta propuesta, con colonos alemanes, flamencos y suizos. Tema 4. Reformas económicas. Aquí entran las reformas agrarias, las industriales, las del comercio y 2 puntos más. En primer lugar, el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada tiene un enorme valor histórico, pues registró las posesiones de los ciudadanos y hizo un censo de la población. El objetivo era imponer un impuesto único, más justo, basado en la riqueza de cada persona. Pero esto no se pudo aplicar en la nobleza ni el clero porque, como siempre, se opusieron. El segundo punto es las sociedades económicas de amigos del país en 1775 con Carlos III. Eran reuniones de intelectuales distribuidas por todo el territorio, había una por cada zona, en donde se fomentaban ideas ilustradas de ciencia, educación y programas de mejora de la economía. Se dedicaban a mejorar el comercio, la industria y la agricultura, con autores como Jovellanos, que hizo el informe de la ley agraria, y Olavides, que hizo las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Tema 4. Reformas del comercio. En el comercio exterior empieza con Felipe V en las casas de contratación. Las casas de contratación eran un organismo que controlaba y registraba quién iba a América y tenía sede en Sevilla. Al tener el puerto en Sevilla había un problema porque había mucha dificultad para entrar por el Guadalquivir desde América, por lo que en 1717 esta sede pasa a Cádiz, facilitando más el comercio con América. Luego, con Carlos III en 1765, se abren todos los puertos y hay una libre circulación de mercancías con América. También se hace la ley de libre circulación de granos y se liberaliza el comercio colonial, generando un fin del monopolio, que eran las casas de contratación, que estaban en Cádiz. Barcelona es una gran beneficiada del comercio con América y se crean compañías privilegiadas para el comercio de América. Por ejemplo, la compañía Guipuzcoana de Caracas, que tenía el monopolio del comercio de productos y lugares de América. Eran compañías privadas con la autorización de la monarquía para el comercio con América. En el comercio exterior tenemos nuevas rutas terrestres que mejoran los caminos y las carreteras. Se crean de 1000 a 1200 kilómetros de caminos nuevos para fomentar el comercio de bienes. Y también se crea el Canal de Castilla, como ya mencionamos, en el riego, para comerciar bienes desde España central hasta el Cantábrico y así poder exportarlo hacia Europa. Y en 1714, con Felipe V, se suprimen las aduanas entre las provincias, lo que facilita el comercio interior. La comunicación terrestre, entonces, se construye una red de carreteras que comunicará Madrid con la periferia. Esto se llamó sistema radial. Y las comunicaciones marítimas, con Carlos III, se hace un desarrollo naviero. Se crean nuevos astilleros en la península y se redactan planes de explotación forestal para estos fines. En último lugar, tenemos el Banco de San Carlos con Carlos III, que es el origen del Banco de España. Y este Banco de San Carlos se utilizaba para pedir préstamos pequeños. Las reformas en la industria, las reales fábricas. Sus objetivos eran intentar evitar la importación, reducir el poder de los gremios y mejorar la industria, con productos de lujo como tapices, porcelana, cerámica, seda, tabaco, etc. Para esto se generaron unos talleres con mano de obra local, pero con maestros del extranjero, para que enseñaran el oficio. Algunos ejemplos son la industria textil en Barcelona y la siderúrgica en Málaga. A partir de 1768 se inicia una liberalización gradual de la industria, abandonando la gestión directa de las reales fábricas. Esta propuesta falla, se empiezan a fundir a partir de Carlos III, pues
los productos de lujo no mueven la economía, dado que la mayoría de la población es clase media y no tienen un poder adquisitivo suficiente para estar comprando esos productos. Así que los gremios se mantuvieron y las reales fábricas terminaron fundiéndose. Tema 4. Reformas con Carlos III, entre 1759 y 1788. Vale, con Carlos III tenemos las poblaciones de Sierra Morena, las sociedades económicas de amigo del país, se continúan con las reales fábricas, la liberalización de puertos, de casas de contratación y agregamos el despotismo ilustrado, el motín de Esquilache y la reorganización de América. Carlos III es uno de los mejores ejemplos de despotismo ilustrado. Él hará cambios, pero nunca cambiará la estructura del antiguo régimen. Es decir, hará reformas económicas y educativas, pero no hará reformas políticas ni sociales. No aceptará soberanía nacional, separación de poderes ni igualdad de derechos, y se mantendrán los privilegios fiscales y la desigualdad social. Con su ministro Esquilache busca mejorar las ciudades, en especial Madrid, mediante una reforma urbana. Se generan hospitales públicos, bibliotecas, un servicio de alumbrado y recogida de basura, uso de adoquines y una buena red de alcantarillado. Y en Madrid un ambicioso plan de ensanche, con grandes avenidas, monumentos como la Fuente de Cibeles o la Fuente de Neptuno, la Puerta de Alcalá, la Fuente de Alcachofa, el Jardín Botánico y el edificio del Museo del Prado, entre otros. Sumado a estas reformas, hicieron un intento de cambiar la vestimenta para evitar la delincuencia, que fue bastante mal, generando el motín de Esquilache. El motín de Esquilache en 1766. Esquilache, que era un ministro de Carlos III, prohíbe la capa y el sombrero largo. Esto incentivaba la delincuencia. Esta medida fue vista como una imposición de una moda extranjera, dado que Carlos III, hijo de Felipe V, era extranjero, pues había gobernado en Nápoles, si no me equivoco. Entonces se vio esa medida como una imposición de una moda extranjera. Esto generó una movilización popular masiva, donde la gente se dirigió a la misma casa del ministro y al Palacio Real, amenazando al rey para que destituyera al ministro. Las posibles causas de este motín, aparte de lo mencionado, son, por un lado, la lucha política entre bandos nobiliarios y eclesiásticos, pues Marqués de la Ensenada se enfrentaba a el conde de Aranda, que era un noble. Por otro lado, era un motín de subsistencia, donde la verdadera causa era el hambre y las malas condiciones de las clases populares. Esto se debe a que a que había habido una subida en el precio del pan que había duplicado su precio por culpa de Esquilache, que liberalizó los precios y quitó los topes, incrementándose el precio en poco tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias del motín de Esquilache? La expansión a numerosas ciudades del motín. Esquilache pasó al destierro. El conde de Aranda se convierte en un ministro y en un hombre respetado. Y por último, la Compañía de Jesús, que son los jesuitas, fue expulsada de todos los reinos en 1767, o sea, el año siguiente, puesto que se pensaba que también estaba detrás del motín. Bueno, por otro lado tenemos las reales fábricas. Carlos III continúa con las reales fábricas que habían sido iniciadas con Felipe V, como la de tapices en 1721 y la de cristales de la granja en 1727. Se fueron fundando más reales fábricas como la de tabaco, paños, bronce, vidrio y naipes, entre otras, durante todo el siglo. Estas fábricas no terminaron funcionando, como dije antes, puesto que eran solo para los ricos y la mayoría de la población pues no lo era. Por último, Carlos III va a dividir el territorio de América. El Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España se mantienen y surgen el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato de Nueva Granada está compuesto por Colombia, Venezuela y Ecuador y tiene capital en Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Y el Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, compuesto por las actuales Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con capital en Buenos Aires. Por último, mencionamos la liberalización de los puertos con Carlos III de las casas de contratación, puesto que en 1717 con Felipe V se movió el puerto de Sevilla a Cádiz y ahora con Carlos III en 1767 no solo Cádiz, sino que todos los puertos pueden comerciar con América.